Apreciados hermanos, que podamos percibir algo en esta mañana. Ojalá. El único problema que tiene el universo el único problema que ha tenido el Padre Eterno, el Creador. El único problema. El único problema de este universo es el problema del pecado. No hay más problema. Y aquí en la tierra, no sé cuánto tiempo en el cielo, pero aquí en la tierra, al Señor le ha tomado 6,000 años trabajar para resolverlo. 6,000 años al Señor en esta tierra, sin contar lo del universo. Sin contar el tiempo de Lucifer allá en los atrios celestiales. Allá Él lo solucionó. Allá Él lo solucionó. Aquí le ha tomado 6,000 años solucionarlo. Cada pecador es un problema mayúsculo para el cielo. Y desarrolló un plan anticipado para darle solución. Pero el mal tiene una característica. Y tiene la misma característica del bien. Lo santo tiene la misma característica de lo profano. Lo profano, lo inmundo, tiene la misma característica de lo santo y lo puro. Y esa característica es trascender. Trascender. Y cada ser humano, cada pecador, es un producto de la trascendencia de lo que ha permitido que el pecado haga en su vida. Y si no se corrige, y si no se alcanza la victoria, la trascendencia del mal destruirá a cualquiera. El cielo se ha interpuesto. El cielo se ha interpuesto para que no haya trascendencia del pecado en tu vida ni en mi vida. Pero el Señor tiene una limitación. Porque Él me creó. Porque Él te creó, porque Él nos creó con una voluntad inteligente. Él hizo en nosotros algo demasiado extraordinario. Aquí en la tierra jamás llegaremos a comprender por qué Él nos creó así, con esa voluntad. Con esa capacidad de decir sí o esa capacidad de decir no. El sí es virtud mía. El no es virtud mía. Y el cielo no se le ha quitado a nadie. Al contrario, a cada ser humano le ha dado el privilegio, la facultad, el poder de ejercer su voluntad.
Hay solamente una limitación. Tendremos que darle cuenta. Nos va a pedir cuenta de la voluntad. Él nos va a pedir cuenta de la voluntad porque el Señor, el Creador, es un ser eminentemente responsable. Y nosotros vivimos en un mundo que se volvió irresponsable. Características del pecado nos hace irresponsables. Es una de las características profundas del pecado. Nos hace irresponsables. Pero el Señor no ha perdido esa característica y sabe que nos va a llevar a juicio porque fuimos creados con elementos de responsabilidad. Después del pecado, el Señor se propuso solucionar el pecado y le permitió al pueblo de Israel, hizo todo lo posible por el pueblo de Israel, porque cada día tuvieran victoria sobre el pecado. Cada momento tuvieran victoria sobre el pecado, de tal manera que el pecado no trascendiera en ellos. Voy a leer aquí un versículo que muchos de ustedes conocen de memoria. Y cuánto quisiera el cielo hacer una huella profunda en tu vida, en tu mente. ¿Ok? Antes, vamos a leer aquí este versículo primero. Está en Números capítulo 32. Números capítulo 32. Cada ser humano, sea consciente o no sea consciente, este hecho aquí es un hecho en cada pecador. Y nadie lo puede negar aun cuando no lo comprenda. Todos somos productos de este hecho. Mas si así no lo hiciereis, versículo 23, Números 32. Mas si así no lo hicieres, he aquí, habréis pecado a Jehová. ¿Qué está encerrado en la expresión, mas si así no lo hicieres? Mas si así no lo hicieres. Yo no sé cuántos no, el Señor tú sabes. Yo no sé cuántos no tú sabes. Yo no sé cuántos no tú sabes. Se supone que el ser humano, a medida que crece, se da cuenta de que hay no. Yo no sé cuántos no tú sabes. Pero aquí, bajo la inspiración de Moisés, el Señor dijo, mas si así no lo hicieres, he aquí habréis pecado a Jehová. Una definición bíblica de Santiago sobre el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, yo no sé cuántos de los hermanos que están escuchando esto a través de las redes saben que es malo. No sé si hay alguno que no sabe que es malo. Pero Santiago define el pecado en maneras muy prácticas diferentes a las que las define Pablo y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Una definición bien práctica, un juicio bien sencillo,
fácil de entender por cualquiera, sin necesidad aún ni de tener Biblia en la mano. Y aquí Moisés dice, mas si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado a Jehová. Y la sentencia trascendente, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Yo no sé cómo ustedes perciben eso, pero a todos nosotros aquí, sin excepción, hasta este nene, Marcelo, hasta este nene, ya lo ha alcanzado los no que no ha obedecido. Característica del pecado, me alcanza a mí y produce en mí lo que el pecado es. ¿Entendámoslo o no lo entendamos? ¿Comprendamos o no comprendamos? El apóstol Pablo lo dice en palabras más concretas, menos filosóficas. Él dice, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y si tú tienes aquí 15 años, ya estás cosechando, porque hemos tenido 15 años de siembra. Voy a leer una sentencia aquí en el libro Temperancia. Voy a leer una sentencia aquí en el libro Temperancia en la página 12. Fácil de recordar. Escuchen esta sentencia. Los nervios del cerebro. Los nervios del cerebro. Las células del cerebro. Las neuronas del cerebro. Esto que tenemos aquí. Y que el ser humano no cuida. Y que el ser humano no protege, y que el ser humano no vigila, y hoy menos. Escuchen, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí. A ver los estudiantes de bioquímica. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí. Los nervios del cerebro relacionan esto con el pie. Anoche hablábamos con algunos jóvenes sobre el fútbol. ¿Ok? El fútbol está relacionado con el sistema nervioso y el pie y el total del organismo. Y los efectos trascienden y nos van a alcanzar. Y nos van a alcanzar para producir o el bien o el mal. Para producir la imagen de Dios o destruir la imagen de Dios. Escuchen la sentencia. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Estudios científicos en Estados Unidos dieron como resultado lo siguiente. Se estudió por qué en los movimientos religiosos había tanta oposición a las reformas.
Y es un estudio que se hizo en círculos restringidos. ¿Y saben cuál fue el resultado? Las personas que son idólatras del deporte, del fútbol, se oponen a la reforma. Los nervios del cerebro. ¿Qué hacen los nervios del cerebro cuando la persona experimenta la emoción del gol? ¿Qué hacen los nervios del cerebro? ¿Qué hace su sistema nervioso? Esos nervios del cerebro deberían de estar concentrados para percibir la trascendencia de lo que el amor de Dios hizo en la cruz del Calvario para salvar a un pecador. Y las otras emociones destruyen, impiden, inhiben y hacen imposible que haya trascendencia de redención para alcanzar la victoria sobre el pecado. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Trasciende cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Y agrega, ¿y Satanás? ¿Quién? Y Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. Cuando yo encontré esa sentencia hace muchos años, wow, el Señor a mí me enriquece con la palabra. El Señor a mí me enriquece con la palabra. El Señor a mí me ha enriquecido con la palabra. El Señor desarrolló el santuario. Y el Señor desarrolló el santuario con el propósito de colocarle fin al pecado cada amanecer. Y luego colocarle fin al pecado cada atardecer. El Señor desarrolló con su pueblo el proyecto del santuario con un propósito específico, directo, colocarle fin al pecado al amanecer y colocarle fin al pecado al atardecer. El pueblo de Israel tenía que amanecer en el servicio matinal, en la experiencia matinal. La experiencia matinal, el altar matinal, el sacrificio matinal, era la experiencia para vencer el pecado en la mañana al comenzar el día. Cada 12 horas el cielo hacía inventario en el pueblo de Israel. En la mañana y al atardecer se presentaban ante el santuario con el sacrificio matinal, sacrificio vespertino, con el propósito
de ser purificados, de ser santificados y ser apartados como pueblo santo para no pecar contra el Señor. Poco entienden los religiosos de eso hoy, pero ojalá que tú y yo lo podamos comprender y permitir que tu propia vida sea un altar donde tú espíes tu vida constantemente durante las 12 horas del día, que tú espíes tu vida, porque ese fue el propósito de Dios. La palabra, dos palabras del Antiguo Testamento bien claras. Dos palabras bien claras del Antiguo Testamento: inmundo y limpio. Dos palabras bien claras del Antiguo Testamento. Y hoy, interesante, con esta cuestión del virus, esas palabras las han retomado desde el punto de vista patológico, fisiológico. Las ha tomado toda la cultura del mundo, no solamente el pueblo de Israel. ¿Por qué tenemos tapaboca, Lady? ¿Por qué tenemos tapaboca? ¿Por qué nos pusieron tapaboca a todos? ¿Por qué no nos aceptan por allá en ninguna oficina si no entramos con tapaboca? Inmundos. Impedir la inmundicia. ¿Por qué nos aíslan? ¿Por qué no hay transporte? El mundo aprendió de Levítico, de Números, del Pentateuco, de Moisés. El hombre a quien Dios le dio la ciencia de la salud, la ciencia de la vida, la ciencia para vencer el pecado moral, espiritual, mental, físico, social, material. El mundo ha tomado eso de eso. Y el Señor sabía que la inmundicia mía en la mañana debía terminar. Y si me había contaminado en pensamiento, si me había contaminado en emoción, si me había contaminado en sentimiento, si me había contaminado en palabras, si me había contaminado en hechos, si me había contaminado en comida, en la tarde tenía que comparecer ante la purificación. Y había que ir a acostarse en paz y en armonía. La experiencia levítica, la experiencia salvífica del Antiguo Testamento y la razón de ese santuario. Y haré un santuario y habitaré con ellos, estaré con ellos. El propósito del limpio, el propósito del omnipotente, vivir con nosotros, morar con nosotros, estar entre nosotros, bajo un requisito: purificarnos continuamente. El gran versículo de este pueblo, que este pueblo ha olvidado. El gran versículo de este pueblo que nos dio origen a nosotros como pueblo, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas
tardes y mañanas. En esas palabras está incluido el tiempo de purificación, el tiempo de santificación, el tiempo de apartarnos, el momento de separarnos del pecado, de tarde y de mañana. Y hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Triste. Nosotros hemos perdido esa realidad. Un remanente la va a recuperar. Y ojalá que tú y yo como pecadores estemos movidos a ser parte de ese remanente. Un remanente muy pequeño, demasiado pequeño será el remanente que va a aceptar la purificación del santuario en este tiempo y en esta hora crucial. En el Antiguo Testamento, el Señor quiso purificar ese pueblo. Y la lección del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel es la lección más clara que más me sorprende a mí y que necesito aprovechar. Porque el Israel de antiguo, con todo ese programa salvífico que el Señor les desarrolló, finalmente crucificaron al Salvador. Crucificaron al purificador. Crucificaron al santificador. Mataron la esperanza y la realidad del Cordero, porque pensaron que estaban mejor que el Cordero. Así terminó la historia del pueblo de Israel. Y el Señor tuvo que decir con lloro sobre Jerusalén: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y las mujeres lloraban. Y las mujeres lloraban, contemplando a Jesús con la corona de espinas en su cabeza. Y él volteó, se regresó y les dijo a las madres de familia: no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque ustedes no saben lo que va a pasar sobre Jerusalén. Y el Señor ya lo había profetizado, lo que iba a suceder con Jerusalén. 37 años más tarde, en el año 70, en el año 66, en el año 70, cuando los ejércitos iban a sitiar a Jerusalén. El Señor les anunció, les anticipó. A ti y a mí también me ha anticipado el fin de este siglo, el fin de esta historia de pecado, y cómo los hombres clamarán por la muerte y dirán a las peñas que caigan sobre ellos y no caerán. Y lo que caerán sobre nosotros serán 7 plagas postreras. Y solo un remanente. Y solo un remanente purificado que permitió en la mañana vencer el pecado, que permitió en la tarde confesar el pecado, arrepentirse del pecado y ser limpiados por la sangre del Cordero, de mañana y de tarde, sin inmundicia. Ellos estarán vestidos con el vestido blanco y vencerán, alcanzarán la victoria y serán parte de ese cortejo nupcial de Jesús, de los 144,000. Tú y yo tenemos la opción, de esa victoria. Y lo único que necesitamos es obedecer los no de Dios.
obedecer los no de Dios. Números 32, versículo 23. Mas si así no lo hiciereis, mas si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado contra Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. A mí una vez, y a estos jóvenes, y los hermanos que nos escuchan en las redes, quiero decir lo siguiente. A mí una vez me alcanzó el pecado. Yo soy consciente las veces que el pecado me ha alcanzado a mí. Yo soy consciente. El Espíritu Santo no me ha permitido ser tan tonto de no encontrar, de no experimentar mi culpa y reconocer mi culpa. Qué tonto y absurdo es el pecador cuando miente la culpa, esconde la culpa, rechaza el arrepentimiento y no es capaz de decir yo he pecado. Qué tan tonto es el ser humano, no sabe en dónde se encuentra. El Señor a mí me permitió, a los 16 años, yo cometí una desobediencia. Y la trascendencia de esa desobediencia me manejó a mí desde 1956 hasta 1962. Seis años yo experimenté la trascendencia de un error, la trascendencia de un sentimiento, la trascendencia de una emoción. Y menos mal por misericordia y gracia de Dios, que me permitió vencerla. Y me demoré 6 años porque yo no entendía. Porque yo no entendía que este asunto se resuelve de tarde y de mañana. De tarde y de mañana que esto se resuelve. ¿Cuántas tardes tú has vivido? ¿Cuántas mañanas tú has vivido? Y cada tarde que tú has vivido es la oportunidad de arrepentimiento. Y cada mañana que he vivido es la oportunidad de arrepentimiento. Y comenzar la mañana diáfana, clara con Él. Y aceptar la tarde y la noche clara en paz con Él. El pueblo de Israel se olvidó de la tarde y la mañana. La trascendencia del pecado desapareció ese pueblo. Y el Señor no quiere que esa historia se repita conmigo. Y si yo no tengo la atención, si yo no vivo en la atención del sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, si yo no vivo en el sacrificio matinal y en el sacrificio vespertino, la historia mía, el pecado va a trascender en mí y me va a destruir. Pero si acepto el sacrificio de la mañana, si acepto la devoción de la matutina, si acepto la primera hora de mi vida y entro en esa presencia invisible,
entro en esa presencia invisible en la mañana para decirle a Él: Señor, toma mi yo, toma mi condición caída, toma esta naturaleza caída, toma esta herencia que has recibido de 6,000 años, tómala, Señor, y permite que la dulce corriente de tu amor sea la que transite a través de mis nervios, a través de mis neuronas, a través de todo mi organismo, para que lo tuyo sea lo que trascienda en mí. Si yo no permito ese ejercicio cada amanecer, tú y yo vamos a terminar como terminó el pueblo de Israel, crucificando al santo, crucificando al justo, crucificando al Redentor, crucificando al Salvador, crucificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La trascendencia del pecado, la trascendencia del mal. El cielo ha querido repetir la historia salvífica con este pueblo adventista del séptimo día desde 1844. El cielo se ha propuesto hacer este trabajo y nos ha permitido a nosotros, por la fe, entrar dentro del velo y nos ha dado los deberes para asegurarnos que estamos dentro del velo. ¿Y Satanás? Satanás, que entiende perfectamente el santuario. Satanás, que entiende verdaderamente lo que implica el altar de mañana y el altar de tarde, está alerta para impedir que yo entre a ese altar y que yo le permita al cielo que me santifique en la mañana y me purifique en la tarde. Y sabe cómo hacerlo. Este bioquímico que conoce los secretos de la naturaleza, sabe que tiene el arma más favorita. Su arma más favorita, que nunca le ha fallado. Solamente le falló con Jesús. Solamente con Jesús falló Lucifer. Pero con todos nosotros el enemigo ha hecho desastres. Con la primera que lo hizo fue con Eva. Su arma favorita es el apetito. El apetito. Me imagino que aquí no hay ninguno que desconozca qué es eso del apetito. El arma favorita de Satanás para destruir a cualquiera es el apetito. Elena de White dice, el Espíritu de Profecía enseña, el que vence el apetito puede vencer cualquier pecado. Y no voy a entrar en razones bioquímicas para hablar de eso, tómenlo por fe. Los no de Dios, hermanos, los no de Dios, la única manera de manejar el no de Dios no es con ciencia, no es con fisiología, no es con bioquímica. La única manera de manejar los no de Dios fue como el Señor le enseñó a Moisés a manejar la palabra del Señor. Tómala por la cola. Agarra esta palabra, agarra el no de Dios por la cola, por la cola. Si Él dice no, agárralo por la cola, ten confianza, que ahí está el poder para trascender el pecado. Ahí está el poder para trascender el egoísmo. Ahí está el poder para trascender el apetito.
Ahí está el poder para trascender el orgullo. Ahí está el poder para vencer el mal. Y esa prerrogativa es tuya por la fe. Y en cualquier instante en que tú la asumas, la victoria es tuya. Y el Señor la confirma. Tan sencillo es esto, que Satanás quedó asombrado. Satanás quedó asombrado porque él desarrolló el problema del pecado con un proyecto y con una sabiduría, con una certeza. Dios jamás podría darle solución al pecado. Lucifer desarrolló la estrategia del pecado utilizando el apetito en el Edén con la certeza de que el Señor no iba a tener solución para el pecado. Cuando él vio que el Cordero de Dios se ofreció en expiación para pagar mi culpa, para pagar mi pecado y proveer mi arrepentimiento y lograrme darme otra vez el vestido blanco, Satanás tembló y las huestes malignas temblaron, porque Dios encontró solución al problema del pecado. ¿Cuánto ha querido el Señor que nosotros aquí en esta mañana? Y tú allí que escuchas este diálogo en las redes, ¿cuánto ha querido el cielo que tú y yo de tarde y de mañana tengamos victoria sobre esta inmundicia de mi egoísmo? Y el enemigo ha desarrollado la técnica de desarrollar en mí el juego del pecado como deporte, como diversión, para impedir que los nervios del cerebro mío puedan captar la redención sobre el problema del pecado en nuestras vidas. Y los seres humanos entregan energía, cuerpo, alma, emoción, sentimientos, toda la vida se le entregan hasta una pelota, a un cuero. El enemigo ha sabido trascender a nosotros para impedirnos la redención y vencer la inmundicia del pecado. Mis amados, en esta hora, ¿se acabó el tiempo? Mis amados, déjenme leer para concluir Daniel 8:14. Daniel 8:14. Comencemos con el versículo 13. Daniel 8, versículo 13. Estos son los versículos claves de cómo se inició este pueblo y por qué estamos aquí. Y este pueblo ha perdido la razón de esto. Y por eso estamos asimilados por la cultura. Hacemos toda la cultura, como la cultura. Comemos como la cultura, pensamos como la cultura, jugamos y nos distraemos como la cultura. Nos enfermamos como la cultura, nos degeneramos como la cultura, porque no hemos escuchado a Daniel 8, donde el Señor comenzó el fundamento de este movimiento. Comencemos con el 13. Ustedes leen lo demás. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado.
Cada tarde tuya ha sido la oportunidad para ser purificado. Cada mañana tuya ha sido la oportunidad para ser santificado. Tú sabes cuántas tardes has tenido. Tú sabes cuántas tardes has tenido. Permitamos que esta mañana y esta tarde sea la oportunidad para ser santificados por la gracia y la sangre del Cordero de Dios. Oremos. Amado Padre, la inmundicia nuestra es el único problema que tú tienes, Señor. La inmundicia nuestra. La inmundicia de nuestro egoísmo, la inmundicia de nuestro orgullo, la inmundicia de nuestra suficiencia propia, la inmundicia de nuestra justicia propia es el único problema que tú tienes en el universo. Pero Señor, tú has abierto el camino, tú has abierto el santuario, tú has abierto esa puerta para que cada mañana tú y yo seamos purificados, para que cada tarde seamos purificados. Oh Señor, gracias por tu gracia. Permítenos, amado Padre, porque tú te has propuesto que el pecado no trascienda más en nuestra vida, que el pecado no nos alcance más a nosotros. Tú te has interpuesto y nos has colocado el oasis del altar de la mañana, del altar de la tarde, para ponerle fin y purificar el pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Danos la fe para tomarlo por la cola, así como Moisés tomó tu palabra por la cola y el Señor lo salvó. Gracias por tu salvación. Lo suplicamos, te lo agradecemos, amado Padre. Te lo pedimos, amado Padre, en el único nombre, en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su nombre, amén. Amén.